de la prevención de la violencia, del fortalecimiento de la autonomía. Efectivamente, como mencionas, uno de los elementos que nosotras hemos levantado a lo largo también de estos años de administración en el marco del gobierno del presidente Boric es señalar que la violencia contra la mujer dejó de ser, por supuesto, un problema del espacio privado, es un problema público, es un tema de seguridad pública. Y que por lo tanto hay que ir tomando medidas en distintas dimensiones, y yo creo que ahí, tal como hemos conversado en otras oportunidades, ¿no? Esta idea de instalar perspectiva de género en las distintas instituciones del Estado ha generado ciertas acciones que están en la ruta de generar espacios mucho más seguros para mujeres. Hoy día en el acto oficial que estuvimos en la mañana en Quinta Normal, por ejemplo, la alcaldesa Karina Delfino, que ha desarrollado un trabajo muy interesante en estas materias, comentaba que se habían desarrollado procesos de instalación de luminarias consultándole especialmente a las mujeres. Yo creo que esas acciones, que nosotros por supuesto trabajamos de manera coordinada y colaborativa con otras instituciones, son súper significativas para la seguridad de mujeres. Quienes conocen más los territorios son las mujeres, quienes ocupan las plazas, por ejemplo, a propósito de los temas de cuidado, muchas veces son las mujeres. Entonces, consultarles a ellas respecto de cómo se pueden sentir más seguras y de esa forma implementar proyectos en esa línea creo que es un buen camino. O sea, quienes pueden levantar las alertas muchas veces de cómo hacer los espacios más seguros son las mismas mujeres que están en esos espacios y pueden decir dónde sienten esos niveles de inseguridad para salir a la calle, ¿no? Totalmente. Mira, los paraderos de micro, ocurre que son espacios que las mujeres han planteado estas preocupaciones. También yo recuerdo hace un par de años atrás, a propósito del 2018 y todo el movimiento de las estudiantes, ciertos barrios universitarios que también causaban mucha inseguridad. Y ahí yo creo que los gobiernos locales han tenido un actuar bien proactivo, buscando distintas acciones, poniendo a disposición buses, disponiendo de seguridad de las mismas personas que trabajan en materia de seguridad en los municipios para cuidar recorridos, caminos, salidas de las mujeres de los metros. Directora, y aquí una mujer que, por ejemplo, hay diferentes tipos de violencia, pero ya que estamos en esto de lo que ocurre en los espacios públicos, una mujer que ha sufrido quizás algún tipo de hecho de violencia o que se ha sentido acosada en la calle, quizás lo pueda denunciar a Carabineros, pero puede que necesite algún tipo de apoyo, ¿no? Porque puede haber diferentes tipos de incidentes. Ahí el Cernamec tiene apoyo para esa clase de hechos que parecen puntuales, hasta quizás al lado de lo delictual, pero que igual pueden afectar el desarrollo de una persona. Sí, por supuesto, yo creo que claro, no todos los hechos de violencia tienen la misma repercusión, ¿no? Claro. Pero la significancia que cada una de las mujeres o quienes vivimos, eventualmente hemos podido vivenciar situaciones de violencia, lo significamos de forma particular. Nosotros tenemos a disposición el teléfono 1455, que es un teléfono de orientación, de información, de apoyo, pero también de intervención en crisis. ¿Ya? Que te orienta respecto a situaciones donde tú eventualmente puedas haber sido víctima de alguna situación o agresión. El mismo metro también tiene en cada uno de sus carros, te va informando si fuiste víctima de acoso, si te sentiste incómoda, avisa este número. Pero nosotros hemos dispuesto de esta línea telefónica que está disponible de lunes a domingo, también está los días festivos. ¿Y a cualquier hora, directora? Desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ya, perfecto. Y en horarios, en ese horario en que no están disponibles directamente las operadoras, los operadores, que son trabajadoras sociales, psicólogas y abogados, son profesionales, especialistas en estas materias. Tenemos un sistema que deja registrar la llamada y al otro día, muy temprano, tomamos contacto directamente con las personas para orientarlas e informarlas. Sí, importante hablar de ese número porque no solo asiste en casos de violencia doméstica, ¿cierto? En casos que quizás tienen que ver con violencia intrafamiliar, sino que en cualquier tipo de duda o cualquier tipo de hecho que pueda vivir una persona, el 1455. 1455 no solamente tienes que ser víctima directa de un delito, puedes ser testigo, puedes requerir información, llamar y consultar. Y ahí te van a orientar los profesionales a dónde es más adecuado, pertinente. Si es que requieres de algún tipo de intervención mayor, vas a ser derivada a un centro de atención especializado o vas a ser derivada a un centro de la mujer. Estamos en todo un proceso de mejora tecnológica
para que nuestra base de telefónica esté conectada con nuestro sistema de atención. Eso también es parte de las innovaciones que vamos desarrollando poco a poco, con harto esfuerzo, pero que hemos ido avanzando sin lugar a dudas en estas materias. Bueno, la violencia hacia la mujer no es el único tema, ¿no?, del cual se habla en este 8M, pero por supuesto lo abordamos porque ha estado presente ahí en las calles esta demanda de mayor seguridad o de sentir la libertad de estar en las calles. Ahora, directora, ayer escuchaba a la ministra Antonia Orellana que decía que lamentablemente en cuanto a la violencia se han hecho leyes, está la ley de erradicación de la violencia, la ley integral, pero que sigue presente, que siguen ahí estos, podríamos decir todavía, índices preocupantes de violencia hacia las mujeres. ¿Qué pasa ahí? Sí, yo creo que efectivamente coincidimos ahí, estábamos viendo a una de las personas que estaba en la marcha, ¿no? Y justamente señalaba eso. En general, los índices de violencia se mantienen relativamente estables año a año, pero estamos hablando de mujeres que han muerto en condiciones además muy brutales en manos de sus parejas o exparejas. Y en ese sentido, para nosotros, por supuesto, que cada uno de esos números es la vida de una mujer, es una historia, es una familia, son niños y niñas que quedan en el abandono directo, digamos, de sus padres, y que afortunadamente en muchos de esos casos hay abuelas, madres que asumen la crianza nuevamente. Y bueno, si bien hemos generado leyes, tal como hemos ido mencionando, como ha señalado la ministra Orellana, tenemos un avance legislativo muy importante que nos da contextos para ir implementando ciertos planes y programas en esa línea. Por cierto que seguimos en una sociedad machista, eso es real. Esto tiene que ver con cambios culturales, tiene que ver con las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres en una sociedad determinada, tiene que ver con lo que se espera de un hombre y de una mujer. Directora, ¿y ahí qué tan importante es la educación? ¿Hay programas a nivel educativo quizás, porque quizás todo eso empieza, si el cambio cultural tiene que empezar desde la primera infancia, ¿o no? Así es. Yo creo que ese es un ámbito, que es un desafío en materia de implementación de perspectiva de género, de educación no sexista, que a veces se polariza esta discusión y se pone en términos que no son los que nosotros aspiraríamos. Cuando estamos hablando de educación no sexista, y que justamente va en la clave de lo que significa esta ley integral de violencia, aspiramos a que en los currículum, en el proceso de aprendizaje en el colegio, se aborden estos temas de ir desmitificando esa idea de estereotipos que existen respecto a un hombre o una mujer, qué es lo que se espera de un hombre y una mujer, de tal manera de ir construyendo una sociedad en igualdad. El Ministerio de Educación ha hecho sus esfuerzos, por cierto, en coordinación con el Ministerio de la Mujer. Nos parece que es relevante trabajar en materia preventiva, trabajar en jardines infantiles, ¿cierto? En esta, como te digo, desmitificación, hay varios estudios que apoyan que efectivamente si tú no induces, por ejemplo, el juego desde la primera infancia, las carreras y las trayectorias laborales y profesionales son diferentes. Hoy día nos preguntamos, bueno, ¿por qué hay